días a todos y a todas. Estoy encantado de acogeros a este webinario en 2 de diciembre, una reunión que tiene todo el sentido en medio de un ciclo iniciado por el Instituto Francés de Madrid, el Instituto Francés de Buenos Aires y gracias a la ayuda de Acción Cultural Española también. Ya ha habido varios encuentros organizados para todo el público y ahora, esta tarde y mañana, celebraremos encuentros dedicados a los profesionales franceses, españoles y argentinos en este ámbito de la literatura y de las ciencias humanas y sociales. Os saludo y un pequeño recuerdo técnico rápidamente. Este encuentro tiene traducción simultánea e interpretación en francés y en español y sencillamente hay que ir a la parte de abajo en la pantalla donde está el icono a la derecha de un planeta donde pone interpretación y ahí podréis elegir vuestro idioma de elección. Creo que así podréis escuchar el servicio de nuestra excelente interpretación. En concreto, ya hemos colaborado con Ismael y es especialmente eficaz y está atento a los detalles. Muchas gracias. Claire trabaja también para el BIEF, que coorganiza este encuentro. Claire Moguier se ocupará de recopilar las preguntas. Hay 2 funciones disponibles en Zoom. Una función de chat que permite hablar o a todo el mundo o en privado. Y si queréis plantear preguntas a los intervinientes, tendréis que utilizar la función preguntas y respuestas, que está a la izquierda de la pantalla, y estaremos encantados de escuchar todas vuestras preguntas al final de la mesa. Traduciremos además esas preguntas dirigidas a los diferentes ponentes que se reúnen esta tarde. Bien, muchas gracias a todos y a todas. Primero al público, al que no vemos, ya esté en Argentina, en España o en Francia. En Francia es el final de la tarde, son horarios de trabajo, pero estaba pensando en nuestros amigos argentinos que van a sacrificar su pausa de la comida para hablar de temas profesionales. Y además, creo que lo más sencillo es empezar así sin más dilación. Me presento rápidamente. Soy Nicolas Roche, dirijo la Oficina Internacional de la Edición Francesa, BIEF por su sigla en francés, una estructura que ayuda a los editores franceses a hacer negocios con sus socios internacionales y que, por ejemplo, organiza muchos encuentros y en concreto los institutos franceses son socios habituales de nuestras acciones, ya estén aquí en Madrid o en Buenos Aires. Así que le doy las gracias especialmente a Magali Guerrero en Madrid y a Mateo Chapier de Buenos Aires, con los que trabajamos de forma regular. Vamos a entrar directamente al grueso de la cuestión, si os parece bien, primero con la presentación de nuestros invitados. Le voy a pedir a cada cual que se presente bastante rápidamente y presentar, por supuesto, a la institución o a la empresa a la que representen y tal vez también hablar un poco de los intercambios franco-hispano-argentinos. Debatiremos esta tarde una historia muy antigua de relación entre nuestros 3 países, una historia que se remonta a más de 2 siglos. Tenemos costumbre de intercambiar regularmente y tener autores que viajan de un país a otro. Hay mucha traducción también que viaja a través de las fronteras de los 3 países y eso se hace gracias a profesionales como vosotros esta tarde. Le voy a pasar la palabra inmediatamente. Voy a tener que precisar, claro, aquí Ana, tenemos 2 Anas, tenemos esa suerte. Le propongo a Ana Esteban de Tusquets, editores, que empiece ella esta presentación. Ana. Hola, buen après-midi, gracias. Gracias por invitarme y brevemente me presento y comento un poco cómo nos ha cogido esta pandemia. Soy editora de ficción extranjera. Si voy muy rápido me lo decís, ¿vale? Soy editora de ficción extranjera
en Tusquets Editores desde hace unos 9 años, pero llevo muchos más en la editorial, entonces he visto y he hecho muchas cosas diferentes. Tusquets es una editorial bastante antigua ya, hemos cumplido 50 años, publicamos autores y contratamos los derechos de esos autores, tanto para España como Latinoamérica, debido a diferentes filiales o oficinas, ¿no? Gracias dentro del grupo Planeta ahora. Y entonces publicamos sobre todo la mitad autores españoles y la mitad extranjeros. Somos bastante conocidos por publicar a Fernando Aramburu, Almudena Grandes, Leonardo Padura, Luis Landero, etc. Y en el campo extranjero, que quizás es lo que más nos ocupa ahora, pues autores como Haruki Murakami, John Irving, Thomas Pynchon. Y en el campo francés, vamos a entrar ya, pues hemos sido los editores de grandes nombres franceses y todavía seguimos publicando. Marguerite Duras, autores de acogida en Francia como Kundera, Cioran, etc. Maquin, Leclésio, maravillosos autores de los que estamos orgullosos en nuestro catálogo. Entonces, publicamos para que luego, cuando hablemos del número de autores que publicamos en francés, no publicamos excesivo número de autores, unos 45 al año publicamos novedades y la mitad de ellos son traducciones. Eso quiere decir que hay un ingente trabajo de búsqueda, de traducción y de luego programación. Básicamente, el 60% de esas traducciones son ficción, ha ido aumentando con los años, y el 40% no ficción. Pero yo voy a hablar exclusivamente de ficción, y si hablo de no ficción será porque en cierta manera también está rozando la ficción en la actualidad, ¿no? Entonces, somos también, no sé si lo he comentado, agentes de nuestros autores españoles, y para redondear un poco ese escenario, solo comentar que efectivamente, aunque contratamos autores para toda Latinoamérica, luego allí tenemos editores de Tusquets que van adaptando o van eligiendo o van proponiendo, ¿no? Cuándo publicar este libro, cómo, etc. Creo que más o menos es ya un resumen. Muchas gracias, Ana. Tal vez una palabra inmediatamente. De hecho, vemos libros. Creo que todos tenemos libros detrás de nosotros, todo muy profesional. Ana, ¿trabajas en tu casa? ¿Cuál es la situación actualmente en España sanitaria para ti? ¿Las librerías están abiertas? ¿Cómo trabajáis? En algunas palabras. Hemos pasado en marzo y abril 2 meses completamente cerradas las librerías y por lo tanto todos nos fuimos a trabajar a casa en ese momento, todos, quiero decir, toda la industria editorial. Cuando se abrió empezamos a utilizar el teletrabajo turnándonos para no estar siempre en la oficina, porque al fin y al cabo por riesgo de la salud, ¿no? Entonces estamos siempre la mitad en casa o no, pero hemos aprendido a trabajar en casa. Tenemos restricciones de movilidad, pero no nos afectan al trabajo. Hemos notado, si ya podemos entrar a hablar en la situación de la industria editorial, ¿no? Durante 2 meses hemos estado sin publicar novedades y por lo tanto hemos tenido que ajustar ligeramente los libros, ¿no? El número de libros. A partir de mayo redujimos muy ligeramente. La verdad es que solamente 2 novedades, precisamente una de ellas francesa, y ya comentaré por qué. Y ajustamos un poquito, ¿no? la programación. En realidad, la pandemia lo que ha afectado es a la falta de presencia de autores, a la promoción exclusivamente vía online. Ha habido modificaciones, por ejemplo, se ha implantado de manera definitiva el contrato, por hablar de distintas cosas, ¿no? Se ha implantado el contrato electrónico de manera definitiva. Hemos detectado que ha habido un ligerísimo aumento en la lectura de ebooks
y también de audiolibros. O sea, hemos tenido realmente un escenario inédito, ¿no? Y interesante, aunque un poco duro, ¿no? Sobre todo porque los autores extranjeros no han podido venir, excepto uno, que también hablaremos. Muchas gracias, Ana. La situación en Francia es un poquito diferente. El 30 de octubre fuimos pseudo confinados de nuevo con el cierre de las tiendas y han abierto las tiendas, en concreto las librerías, el fin de semana pasado, lo que ha sido realmente un alivio, acercándose a la Navidad. Y bueno, los editores franceses además vivieron un periodo de, digamos, de relativo idilio entre junio y octubre, recuperando mucho retraso, muchas de las ventas perdidas por los meses de la primavera. Y entonces este cierre en noviembre ha tenido un impacto sobre el volumen de negocio de las editoriales. Le voy a pasar la palabra ahora tal vez a una editora francesa, a Maria Vlachou, de las ediciones, bueno, que nos va a presentar ella. Es de las ediciones du Seuil. Muchas gracias por esta invitación. Me llamo Maria Vlachou, llegué al Seuil hace ya un tiempo para dirigir los derechos extranjeros. Estoy encantada de estar aquí hoy para hablar brevemente de una muy larga historia de intercambio con nuestros colegas españoles y argentinos, en compañía además de Ariana Arbich, de Arturo Pérez Reverte y Marta Ullols, Antonio Molina, todos a mi espalda aquí, protegiéndome, y Gabriel García Márquez, por supuesto. No olvido que es colombiano, pero bueno, me parece que efectivamente también tiene vínculos con Argentina. Así que Le Seuil puede ser el enfant terrible de la editorial francesa, pero realmente estamos ahí en cuanto a la producción de ficción literaria, trabajando codo con nuestros colegas españoles y argentinos. Podré dar algunos ejemplos seguramente más tarde. Aquí sencillamente me gustaría dibujar un mapa histórico para dar el contexto del resultado de este año. La actividad de cesión en Argentina y en España es un tema de más o menos 2.000 contratos activos, 24% en Argentina y 76% para España. Y con ese 54% de estos contratos, el territorio no se limita. Hablamos de derechos mundiales. Y en este caso preciso, el volumen de negocio generado por los derechos, independientemente de los títulos, es casi idéntico. Constatamos una concentración importante de contratos en unos cuantos editores, más o menos a partes iguales entre Argentina y España. En 2020 no hubo ningún impacto en el volumen medio anual de la cesión de derechos, unos 60, pero sí en el análisis de las ventas en el periodo, nuestra visión es parcial todavía. Durante la crisis sanitaria, finalizamos un buen número de negociaciones que habían arrancado mucho antes del mes de marzo. Negociamos una treintena de nuevas cesiones y más o menos unos 20 renovaciones. Nuestros intercambios con los editores españoles y argentinos en marzo y en abril fueron más bien, se centraron en entender qué estaba ocurriendo y la necesidad de mantener el contacto, que creo que es el mejor antídoto en tiempos revueltos. Y a partir del mes de mayo, las negociaciones arrancaron de nuevo, con una prioridad sobre todo concedida a los contratos no firmados, a lo que estaba en curso o en stand-by. Pero tengo que decir que nos hemos dado el tiempo y los medios para preparar una prospección atípica y una reflexión profunda sobre la
calidad de los documentos de prospección y sobre la elección de nuestras herramientas de comunicación. Volveremos a ello, María. Muchas gracias por esta presentación rápida. Le voy a pasar la palabra ahora a Paulo Cosín de Morata Ediciones, editorial bien conocida y centenaria. Paulo. Sí, muchas gracias. En primer lugar, mi agradecimiento a BIF, a Acción Cultural Española y también al Instituto Francés por esta oportunidad. Soy Paulo Cosín, propietario de Ediciones Morata. Es una editorial que empezó a publicar en 1925, pero se inició ya en el mundo editorial en 1920, con lo cual estaríamos de centenario, un año el 20 que nunca vamos a olvidar. Y como es una editorial especializada en pedagogía, en sociología y toda la parte de ciencias sociales, pues obviamente la relación con Francia viene de lejos, ¿no? Entonces quiero saludar también a María Blasou, con la que nos hemos carteado más de una vez, pero es cierto que el número de traducciones del francés últimamente pues ha ido bajando. Traducir supone una inversión y bueno, es una cosa de las cuales hablaremos más adelante. Vengo también en representación, soy el coordinador de las editoriales independientes de Madrid. En Madrid tiene la mayor riqueza de publicaciones y de editoriales, somos más de 250 editoriales que trabajamos conjuntamente dentro de una comisión que nos acoge la Asociación de Editores de Madrid. Y tanta importancia tienen estas editoriales independientes pequeñas que tengo el gusto de representarlas también como vicepresidente de la Asociación de Editores de Madrid, y eso lo que me hace también es participar en la Federación de Editores de España. Entonces mi intención aquí es poder dar una visión que vaya más allá de lo que es Morata y lo que hacemos, pero es la experiencia de Morata obviamente me ayuda a comprender al resto de editores. Pues muchísimas gracias y más adelante profundizaremos con otras cuestiones. Muchas gracias, Paulo. Voy a pasarle la palabra ahora a un editor que no es solo editor, que tiene un pie en España, uno en Francia y otro en países hispanófonos, Gustavo Guerrero, que trabaja para Gallimard desde hace ya años y que se va a presentar ahora. Bien, primero, gracias Nicolás, gracias Magali, gracias Mateo, Ainhoa, por habernos reunido hoy. Creo que nos sienta a todos bien vernos las caras. Represento a Gallimard y conocéis seguramente todos a Gallimard, así que no voy a hacer una larga presentación, pero sobre todo represento la colección del mundo entero, que será pronto una colección que tendrá 90 años. Fue fundada en 1931 y el año que viene, en algunos meses, celebraremos nuestro 90 aniversario, y es una colección que expresa muy bien la vocación universalista del campo cultural francés desde hace varios siglos, y el hecho de que Francia siga siendo hoy uno de los países que traduce más obras en el mundo, junto con Alemania y España. Somos países que traducen mucho y eso ya es mucho. 15% de la producción francesa son 18%. Gracias. Son traducciones y 32% de las novelas también se traducen. 32% de toda la producción novelesca que sale de Francia también se traduce. Así que creo que esta colección, Du Monde Entier, la del mundo entero, muestra la vocación de la cultura francesa. Traducimos de más de 46 idiomas, lenguas raras como el bengalí o el hindi. Publicamos más o menos entre 40 y 50 títulos por año, a veces un poco más. Y en cuanto al español, yo me ocupo del español y del portugués. El español goza en Francia de un lugar relativamente privilegiada. Y digo relativamente, ¿por qué? Porque hoy estamos en el cuarto lugar entre las lenguas más traducidas. Y si miramos todas las lenguas, detrás del inglés, que es la lengua más importante, llega el japonés, el fenómeno manga,
nos obliga, y es un alto porcentaje de lo que se traduce. Luego el alemán, el italiano y el español. Llega con 3% de las traducciones. Así que dentro de la colección du monde entier, del mundo entero, más o menos tenemos la misma jerarquía. Lo que pasa es que los mangas no están ahí. Entonces encontramos el inglés, el italiano, el español y luego el alemán. Estamos ahí en el tercer lugar entre las lenguas más traducidas, entre 8 y 10 títulos por año en esta colección del mundo entero. Tenemos otras colecciones que acogen los títulos traducidos del español, como la colección Arcade, Poésie Gallimard, Poesía Gallimard, la colección Cuarto, con un bello volumen sobre Cortázar, o la colección Arcade, como decía antes, de ensayos, donde publicamos ensayos de Javier Marías recientemente o de Vargas Llosa. Esto es un poco un recorrido por el lugar del español dentro del mundo entero, de esta colección de Gallimard. La relación entre Gallimard y Argentina y la literatura española y argentina es muy antigua. No me hace falta, creo que no exagero si digo que la historia de las relaciones literarias entre Francia y Argentina puede contarse a través de esta colección del monde entier, a través de desde los años 30, cuando Valéry Larboux estableció mis contactos gracias a la presencia en Francia de Ricardo Miralles, que fue el primero en introducir también la presencia de Borges en la lengua cultural francesa. Después de la guerra, tal vez lo sepáis, la colección La Croix du Sud fue creada por Roger Caillois. Fue la primera colección internacional de literatura latinoamericana en el mundo, hay que decirlo. Nunca la literatura latinoamericana había tenido una colección internacional como esta. Y ahí encontramos a Borges, a todos los grupos de la Rue du Sud, que llega a Francia, y en los años 60 encontramos dentro de la colección del monde entier a alguien como Cortázar, que va a acompañar a Borges, y en los años 90 yo mismo quise añadir a estas dos grandes figuras de Cortázar y Borges la figura de Ricardo Piglia, que por desgracia desapareció hace algunos años, y hemos publicado algunos títulos. No hablo. Sí, muchas gracias, Gustavo. Te voy a interrumpir para pasar la palabra también al resto de nuestros panelistas. Muchas gracias por esta presentación. Volveremos a ello, por supuesto, a los intercambios y a los nombres de los autores que están bien instalados en nuestro país. Me gustaría pasar la palabra a Ana Galdeano de Siglo XXI, que nos honra con su presencia hoy. Ana, el micro tienes que desmutearlo. Muchas gracias, disculpas. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de participar de este encuentro. Trabajo en Siglo XXI Argentina desde hace 13 años. Siglo XXI es una editorial que desde sus comienzos, a mediados de la década del 60, se consolidó como un proyecto muy ligado a la traducción. Las tradujo, digamos, al corpus canónico del estructuralismo francés, y son autores que todavía tienen una obra viva, vital para nosotros. Me refiero a Lacan, a Foucault, a Barthes, a Pierre Bourdieu, a Lévi-Strauss. Y esa vocación ligada al proyecto editorial, esa vocación de traducción es constitutiva y llega hasta el presente, y de una manera muy natural, digamos, porque muchos de nuestros autores y directores de colección, que son sociólogos, antropólogos, historiadores o especialistas en teoría política, muchos de ellos han hecho su formación de doctorado, parte de su formación académica en Francia. Entonces, los lazos con redes intelectuales, proyectos intelectuales, teorías corrientes son constantes, es decir,
ya sea por el equipo editorial estrecho como por el equipo editorial ampliado, digamos, la atención hacia la producción académica francesa es especial, especialmente marcada en siglo XXI. Nosotros publicamos alrededor de 50 novedades anuales. Un tercio de esas novedades son traducciones, mayormente del inglés y del francés, y de manera más marginal, digamos, del italiano y del alemán. Y por supuesto, esta cantidad, esta proporción varía en función del contexto económico. Es decir, en América Latina las épocas de crisis golpean fuerte y restringen un poco nuestra capacidad para tomar riesgos, ¿no? Pero aún así estamos siempre muy atentos a ver cómo salvamos esas restricciones, porque creemos que no traducir de algún modo empobrece nuestro proyecto editorial. En este tiempo de pandemia, bueno, cuento brevemente cómo lo estamos transitando. Tuvimos un segundo trimestre del año muy duro, con un derrumbe de las ventas acá y de las exportaciones también, pero a partir de julio, agosto, las ventas están recuperándose. Y estamos retomando todas las conversaciones que habían quedado en pausa con editoriales francesas, contrataciones que incluso estaban casi confirmadas, pero que quedaron como un poquito en pausa. Estamos retomando todo eso. Algo bueno para destacar de lo que está pasando acá en Argentina es que las librerías no han cerrado, es decir, las librerías han resistido muy bien el impacto de la pandemia, sobre todo el circuito de librerías independientes, que en algunos casos hasta han crecido en la relación con sus clientes, con los vecinos de los barrios, digamos, y también con las editoriales. Tal vez son las cadenas, las grandes cadenas, las que han sentido más el impacto, pero incluso así, digo, sabemos de algunos locales de cadenas que tal vez no están renovando contratos de alquiler, lo cual no equivale al cierre, digamos. No, lo que estamos viendo ahora es como un horizonte de recuperación. Nosotros estamos un 25-30% por debajo del año pasado en cantidad de ejemplares, pero viendo una recuperación sostenida, es decir, un escenario bastante promisorio. Bien, nos alegramos de ese optimismo que intentamos compartir en el resto del mundo, acercándose las vacunas que van a empezar, al menos en el Reino Unido, en la semana próxima. Le voy a pasar la palabra ahora a dos agencias muy conocidas que se presenten. Dos agentes. Primero, a Gloria Gutiérrez, que va a presentarse y presentar, por supuesto, a la agencia Carmen Balcells. Buenos días, buenas tardes, bonjour. Muchas gracias por darnos la oportunidad de participar en este encuentro. Me parece muy interesante y en estos tiempos más que nunca. La agencia Carmen Balcells es una de las más antiguas de lengua española. Existe desde hace pues, prácticamente casi 70 años, calculo, no recuerdo exactamente. En todo caso, es una agencia muy establecida, con una que siempre ha tenido en relación a Francia y también en relación a Argentina y a toda Latinoamérica un contacto muy intenso y muy seguido. Carmen Balcells en realidad empezó su andadura como agente representando a editoriales extranjeras y algunas eran francesas. Desde que yo llevo concretamente 37 años trabajando en la agencia y siempre mi percepción ha sido que en las relaciones con Francia, las relaciones de la venta de nuestros autores a Francia, siempre ha sido
constante e intensa. Es decir, desde hace muchos años hay grandes nombres indiscutibles que están en Francia, que están publicados en Francia, tanto de España como de América Latina, de los que están en nuestra agencia, pero también otros autores quizá no tan conocidos, pero que siempre han tenido una continuidad en Francia. Quizá más adelante podemos, lo que pienso es dar algunos ejemplos, quizá no sea ahora, no valga la pena ahora. En realidad, entre nuestros autores son Vargas Llosa, por ejemplo, García Márquez o Isabel Allende, 3 autores muy grandes, y entre los que quizá no son tan conocidos o tan reconocidos, pero que también son fundamentales y con gran continuidad en Francia, están, por ejemplo, Eduardo Mendoza, están Juan Marsé, están Rosa Montero y un largo etcétera. Sí. Perdona, Gloria. Es curioso ver que os pasamos la palabra para presentaros rápidamente y es comprensible y la verdad es que entusiasma, ¿no? Enseguida habláis de los autores. Tal vez no tendría que haberlo hecho, pero bueno, puedo hablar ahora también de la situación, que es lo que me habías pedido, ¿verdad? Nosotros durante este año, en esta pandemia, hemos estado funcionando prácticamente con normalidad absoluta. Desde el primer día del confinamiento estuvimos todos trabajando en casa, teletrabajando, pero muy conectados a través de un sistema muy bueno con todas las bases y es exactamente como si nosotros estuviéramos trabajando desde nuestra mesa de trabajo normal. Muy conectados también entre nosotros, añorando el contacto humano entre nosotros, los compañeros de la agencia, y también con todos los editores y con todos los autores, evidentemente. Hemos estado aprendiendo a hacer funcionar estos instrumentos que tenemos ahora, por ejemplo el Zoom. Las videollamadas son constantes, las llamadas telefónicas, reuniones ocasionales también. Antes del verano, cuando se abrió el confinamiento, decidimos abrir también nosotros la agencia, pero con un retén solamente de 2 o 3 personas. Los demás vamos cuando necesitamos algo, podemos ir, pero la agencia está en funcionamiento. Desde este punto de vista estamos muy bien. Respecto al impacto de la pandemia en el mundo editorial, tengo que decir que al principio pensábamos que sería un golpe muy duro y que después nos hemos dado cuenta de que todo el mundo seguía trabajando. Nosotros en la agencia no hemos percibido un descenso, por ejemplo, de actividad. Y lo mejor fue cuando nos pusimos en contacto con las librerías, que estuvieron cerradas un tiempo, evidentemente, pero que en gran medida también se pusieron a inventar maneras de seguir vendiendo libros, han sido muy proactivas y la verdad, muy activas, básicamente, en general. Cuando nos enteramos de que ellos habían percibido un aumento de lectores, esto fue un momento, yo creo que de los mejores de esta pandemia. Cuando supimos que efectivamente había gente que se había apuntado otra vez a la lectura. Esto creo que es una cosa que deberíamos reflexionar, en la que deberíamos reflexionar y tratar de que se mantenga. Muchas gracias, Gloria, por esta descripción concreta de la situación. Le voy a pedir ahora a María Lynch, directora de la agencia Casanovas y Lynch, que se presente. Tampoco hace falta hablar de la situación sanitaria. Yo creo que ya lo hemos entendido bien con lo que nos han contado desde España. Buenos días, María. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo también agradezco la organización de este encuentro y
y ver a tantas caras conocidas y amigas. Bueno, me presento brevemente y presento brevemente a la agencia. Estamos a punto de cumplir 40 años, nosotros también. La agencia se fundó en el año 81 por mi socia y desde el principio siempre ha representado a autores españoles y latinoamericanos, con una parte bastante considerable de autores argentinos desde el inicio. Yo soy hija de argentinos también, con lo cual tengo un vínculo muy especial con el país y con Buenos Aires, y mi abuela era escritora también, con lo cual tengo alguna conexión también con la literatura de allá. Bueno, creo que sobre el panorama más o menos todo el mundo ha cubierto la situación. Yo sí que añadiría que en marzo y abril, durante el tiempo que Ana describió, que las librerías estuvieron cerradas, las editoriales dejaron de publicar libros, yo sí noté un cierto parón, más bien estructural, porque los editores, tanto españoles como extranjeros, tuvieron que reprogramar todo su año, repartir los libros que no se publicaron en abril y la mitad de mayo y reducir las publicaciones. Y es un tiempo que nosotras en la agencia aprovechamos para desarrollar otros mercados como el audiovisual. Pero como decía Gloria, el trabajo de la agencia se puede hacer muy bien desde casa, teletrabajando, con un buen sistema informático. Hemos mantenido el contacto con todas las editoriales extranjeras y españolas. Hemos echado mucho en falta las ferias, que es otra cosa que no se ha mencionado todavía, pero creo que es vital para el sector, y que si la pandemia se alarga habrá que encontrar una fórmula para suplir ese trato humano que es vital a la hora de hablar de derechos y de comunicar los libros. Y bueno, en fin, esa es un poco mi aportación. Creo que todo el mundo ha cubierto ya más o menos todo lo demás. Es la dificultad de hablar la última, lo siento, María, pero luego ahora seguiremos debatiendo una vez hecha la presentación, que más o menos ha durado la mitad del webinario, tal y como lo habíamos diseñado al principio. Os propongo que vayamos rápidamente hacia uno de los temas fundamentales, que es la forma en la que vosotros y vosotras en vuestros países respectivos percibís el interés de la producción de otros, y cuáles son los autores, los estilos, las obras más conocidas, poniendo el foco en los autores más contemporáneos. Para ello le voy a pedir tal vez a Ana Galdeano, del siglo XXI en Argentina, que arranque ella y que nos diga en qué forma percibe o recibe las traducciones francesas, por ejemplo, de ciencias humanas y sociales en su país. Antes habéis hablado de los grandes autores de los años 70 y 80, que mencionamos la French Theory en buen francés. ¿Ocurre algo después de Foucault, Derrida o Bourdieu? Esperamos que sí. ¿Hay vida después de ellos? Sí, Ana, el micro. Bueno, me has dado un pie como ideal, porque yo tenía en mente para empezar una anécdota. Cuando viajamos en 2013 al Salón del Libro de París, Argentina era el país invitado en esa ocasión, y tuvimos reunión con la responsable de derechos extranjeros de Gallimard, con Anne-Solange Noble. Nosotros fuimos con una pregunta que era un poco como nuestra idea fija, que era, bueno, ¿cuándo se va a publicar el 4º tomo de Historia de la Sexualidad de Michel Foucault? Era como el libro que concentraba nuestras expectativas. Y Anne-Solange en ese momento nos hizo la misma pregunta que acabas de hacer vos, pero
nos dijo, bueno, pero a ver, ustedes miran nuestros catálogos porque hay vida después de Foucault, es decir, hay colecciones, autores, temas. Y bueno, ahí entro como ya a conversar de las tensiones que nosotros tenemos que dirimir y pensar al momento de decidir contrataciones, porque por supuesto que el objetivo es poder lograr un equilibrio entre publicación de clásicos, es decir, clásicos contemporáneos, en el sentido de autores que ya cuentan que están instalados, digamos, y son muy conocidos, y autores que uno diría son más de vanguardia, es decir, porque incluso en el campo de las ciencias sociales y humanas cabe hablar de trabajos más experimentales, trabajos que empujan la frontera de lo que se conoce y que se caracterizan por una imaginación conceptual que justamente, bueno, es lo que aporta al campo del conocimiento. Lo que nos pasa ahí es que, a ver, antes había mucho más tiempo para instalar libros y en los últimos años, por la altísima rotación en las librerías, es más difícil que los libros perduren, es más difícil que tengan una visibilidad prolongada. Nosotros somos una editorial de catálogo, de manera que en promedio nuestros libros venden 400, 600 ejemplares por año, y eso está bien para nosotros. Ahora, es como difícil mantener en el catálogo libros de baja rotación, porque cuando empezamos a recuperar, digamos, la inversión, los contratos vencen, y ahí hay que conversar detenidamente en cada caso las condiciones de renovación. Yendo a esa tensión entre autores clásicos y autores más contemporáneos, digamos, en épocas de bonanza económica podemos ser más generosos con los riesgos que tomamos, podemos tomar más riesgos, y en épocas de restricciones, bueno, es muy difícil, porque en épocas difíciles, aun cuando nosotros hacemos un trabajo muy profesional y muy artesanal también, tanto en el trabajo editorial propiamente dicho, como en la difusión y en la comunicación de los libros. Hacemos campañas de prensa en redes, en radio. Cuando estamos haciendo desembarcar, digamos, al mercado de América Latina a un autor poco conocido, solemos encargar un prólogo de algún referente local sobre ese tema para facilitar, para allanar ese desembarco, y a veces aún así, es decir, con mucho esfuerzo y convicción editorial, los resultados no son espectaculares, lejos de eso. Yo diría... Perdona, Ana. Perdona, Ana, para luchar contra esa especie de desaceleración que golpea en los 4 rincones del mundo, con esa lógica económica tan potente, ¿cuál sería el antídoto de todo esto? ¿Hace falta más información que en el pasado? ¿Hace falta más argumentos de marketing? ¿O realmente es el principio del fin? No, me parece que no es el principio del fin, que es un espacio en el que tenemos que trabajar, y ahí incluso cuando conversé con Mateo del Instituto Francés de Buenos Aires sobre este encuentro, fue una conversación como muy rica, porque me parece que efectivamente tener más información de autores de peso en Francia, por ejemplo, a nosotros nos ayudaría, porque puede que algo de eso, aun cuando estemos atentos a las novedades y a la repercusión que esas novedades tienen en el campo cultural y editorial francés, aún así tener alguna información adicional sin duda nos sirve como orientación. Pero, digamos, pensando un poco en los formatos y en los autores que funcionan mejor, que tienen más posibilidades por fuera, digamos, de los clásicos, ¿no?
ahí yo diría, por un lado, hay cierta necesidad de obras de referencia, de obras de síntesis, es decir, de estos autores que se habiliten a salir de los libros con recortes hiperespecializados y a trazar grandes panoramas que permitan a los lectores ubicarse en un campo de problemas, sistematizar temas dispersos, sistematizar lecturas. Ahí vemos que hay un espacio como fecundo para trabajar. Por ejemplo, nosotros publicamos un libro de Philippe Corcouf, que es un panorama de las corrientes actuales de la sociología, y ese libro podríamos decir que despegó, es decir, que funcionó muy bien. Corcouf no era un autor tal vez especialmente conocido fuera de los circuitos académicos, y sin embargo ese libro creo que salió de ese circuito y fue a un público más amplio, tal vez más amplio de estudiantes de distintas disciplinas. Y luego los libros ensayísticos o de intervención, pero ese tipo de intervención que tiene una mirada amplia sobre la coyuntura, es decir, no una mirada estrecha y como agotada en la coyuntura, esos libros también suelen funcionar, y acá, por ejemplo, hemos publicado y seguimos publicando a François Toubé, a Enzo Traverso, a Alain Badiou, son también, es decir, géneros, el del ensayo más breve, más de intervención, pero sólido, ¿no? Y con un autor que tenga además como credenciales que lo habiliten para permitirse un registro más ensayístico, y las obras de referencia o de síntesis. Me parece que esos son caminos que alentadores, digamos. Y para lo que serían... Sí, perdona, Ana, te interrumpo, aunque lo que dices es extremadamente interesante. Son las tendencias que vemos también en otros mercados, el mercado francés en concreto, ese gusto por la síntesis. Le vamos a dejar un poco de tiempo aún así. Luego podrás volver a intervenir, Ana. Vamos a pasar a Anne Esteban de Tusquets, que tal vez podrá describirnos un poco cómo recibe ella la producción francesa, esta vez más en ciencias humanas y sociales y en el ámbito de la literatura. ¿En España, Ana? ¿Mano? ¿Sí? ¿Se me oye? Bueno, arranco. A ver, en España yo creo que la literatura francesa es ampliamente conocida, admirada, disfrutada, gustada. Cuando preparaba hoy para esta tarde, digo, pero a ver, ¿cómo puedo describir yo la literatura francesa en una línea? Vamos a ver. Pero a lo mejor si digo que autores como Houellebecq, Delphine de Vigan, Echenoz, Amélie Nothomb, todos estos autores son ampliamente conocidos, muy bien editados en España, y entonces creo que no debo hacer ahora una tesis sobre la literatura francesa. Pero sí puedo relacionarla también con, por ejemplo, La Rentrée, que tenéis en Francia, cómo se percibe. Las editoriales españolas estamos muy pendientes normalmente de los premios, por ejemplo. Justo antes y después estamos todos, yo creo, leyendo francés como locos. Entonces, estamos muy atentos, ¿no? a vuestro calendario, ¿no? Aunque no sea el nuestro. Y con respecto a temas, porque no me quiero extender mucho, pero tengo la sensación que hay 2 o 3 puntos de la literatura francesa que ha calado muy hondo, no solo en cuanto al número de lectores, sino a crear también una tradición, ¿no? Una narrativa en España que ahora crean autores españoles, ¿no? Uno de esos temas son, por ejemplo, cierta permeabilidad entre la ficción y no ficción, me explico, al estilo de Carrère o de Boullard, cada uno con personajes y otro con la historia. Creo que se ha creado en España, ayudados por otros autores que también hablaron de la Guerra Civil Española, ¿no? Pero juntos creo que se ha creado realmente una escuela, una tradición de no ficción narrativa, ¿no? Muy interesante, y que está dando realmente
frutos, ¿no? Otro de los temas, por ejemplo, creo que ha influido mucho es las autoras. Es decir, la visión femenina de muchas cosas creo que ha influido, y creo que en España estamos redescubriendo autoras como, por ejemplo, Annie Ernaux, por ahí está, Gustavo Guerrero, que la publican, que hay toda una generación de jóvenes autoras españolas que la han tomado como una referencia realmente, ¿no? Entonces, creo que estamos no solo leyendo los grandes clásicos contemporáneos y autores muy actuales franceses, sino que incluso están permeando, ¿no?, en la literatura española. Al margen de eso veo otras tendencias, pero quizá no atañen tanto a la literatura francesa, sino en general, porque esta pandemia y en los últimos años ha acentuado tendencias, pero no quiero extenderme porque solamente un punto. Ha sido el peor año para los autores noveles, para los autores nuevos extranjeros. Me explico, como no ha podido haber promoción, no ha podido haber un intercambio, ¿no? No han podido venir, y creo que hay ahora una cultura de la cercanía del autor, han sido, creo, los más perjudicados. Por ejemplo, nosotros teníamos una autora francesa desconocida, primera novela, para otoño, y decidimos posponerlo porque realmente era como un poco echar un libro a los lobos, ¿no? Era decir, bueno, y ahora que sea lo que Dios quiera. No, hay que pensar muy bien cuando se publica un libro, intentar promocionar, invitar a la autora, etcétera, ¿no? Entonces, un poquito, no sé si queréis que hable, si hay más tiempo o no, pero esta es mi aportación. Sí, para una primera novela, hacer promoción en Zoom o en Teams es complicado, y algunos lo han vivido en sus carnes, y efectivamente es difícil. Muchas gracias, Ana. Gustavo hablaba de ello antes, de una historia antigua, una historia larga entre la literatura hispánica y la edición francesa. ¿A ti qué te interesa especialmente en la producción española y argentina actual? Imagino que son voces originales las que buscas para Gallimard. ¿Hay algo especialmente interesante que percibas en la producción española y argentina hoy? Sí, creo que hay una explosión de voces femeninas, tanto en Argentina como en España. Asistimos hoy a un momento en el que las mujeres no toman la palabra, sino toman la pluma y empiezan a escribir y dan un perfil a la literatura hispanófona muy diferente. Mariana Enríquez, por ejemplo, en Argentina. Samantha Schweblin, en María Gainza. Es decir, mujeres españoles como Elena Medel, por ejemplo. Hay realmente toda una explosión. Fernanda Melchor, mexicana. Tenemos voces excepcionales que están emergiendo en este momento en el mundo hispánico, en todos los países, no solo España, Argentina, México, Venezuela también, con Carina Sainz-Borgo, por ejemplo. Son voces que emergen y es el gran momento de las voces femeninas en lengua española. Es lo que observo como algo más potente en este momento, y veo que es un fenómeno que no pasa desapercibido en Francia, al que hay que prestarle atención, a esta explosión femenina. Y otra cosa que quería decir, si me lo permites, Nicolás, creo que estamos todos confrontados al problema de la rotación, de los libros en librería. Yo, como Ana, me enfrento a los problemas de la gestión de un fondo tradicional muy importante, y al mismo tiempo de la introducción de las nuevas voces, lo que no siempre es fácil. Y creo que hay algo que Ana ha mencionado y que para mí era importante también como estrategia para relanzar nuevas voces, es el apoyo local.
Es decir, intentar que haya más vínculos entre los escritores franceses, españoles y los argentinos, en lo que nos ocupa. Si pudiésemos hacer más a menudo lo que hice con Rulfo, por ejemplo, y con Le Clésio, porque Le Clésio escribió un prefacio para Rulfo y entonces se convirtió en el gran escritor que siempre ha sido, pero conocido en Francia en este caso. Si pudiésemos hacer esto más a menudo, Nicolas, si pudiésemos hacer encontrarse los escritores españoles y los escritores franceses y tejer estos vínculos como hicimos en el pasado, creo que el relevo que podrían dar los escritores franceses a la literatura hispánica sería fundamental para la instalación de nuevos escritores, sino de los jóvenes que emergen hoy en día. Creo que eso es un punto que Ana ha subrayado. Sí, tomo nota. Una pista que tenemos que seguir, porque en el pasado había más vínculos, tengo la impresión. Sí, pero si puedo añadir una cosa, cuando hablo con Éric Vuillard, y le digo, ¿a quién quieres que enviemos este libro? ¿A quién quieres dedicarlo? Y me dice una ristra de autores españoles que se conocen entre ellos, por ejemplo, Javier Marías, Javier Cercas, Ignacio Martínez de Pisón. O sea que al menos en algunas zonas sí que se está creando, porque ya son amigos cada vez que viene, se ven, etcétera, ¿no? Pero hay que promoverlo más, ¿no? Estoy de acuerdo. On va parler. En todo caso, vemos en estos tiempos de pandemia que es también más difícil hacer llegar nuevas voces, Gustavo, y recientemente la palabra preferida era perseverancia en español y creo que nunca ha sido tan de rabiosa actualidad. Tal vez vamos a hablar ahora del otro aspecto. Hemos hablado, vosotros los editores, que hacéis adquisiciones. Vamos a hablar ahora de los vendedores de derechos, y me gustaría escuchar la opinión de Gloria Gutiérrez y de María Lynch para hablar de cuáles son los autores que, según ellas, se venden bien, hablar de la literatura española y argentina, cómo perciben. Gloria, con mucha experiencia acumulada, antes nos decías que trabajas en esto desde hace 37 años. María tal vez tendrá una visión diferente o tal vez no, puesto que las dos sois grandes profesionales. Imagino que no habrá grandes divergencias entre vosotras. ¿Cómo percibís esta literatura española y argentina para venderla en el extranjero? Empecemos por María esta vez, por ejemplo. Yo creo que como punto de partida entre España y Francia siempre se han leído muy bien mutuamente, sobre todo, y en este caso hablo más en el caso de los escritores españoles que los latinoamericanos. Tengo la sensación de que sí hay como unos vínculos más fuertes entre los escritores que escriben en español de España. Yo represento a Javier Marías, por ejemplo, que siempre se ha leído muy bien en Francia, y de hecho es uno de los países donde siempre celebramos las reseñas, porque es de los países donde mejor entienden sus libros, el contenido, el fondo, el trasfondo, no solo desde un punto de vista literario, sino también desde un punto de vista histórico. Creo que en ese sentido hay una larga tradición. También ha salido Cercas. Ahí creo que hay vínculos muy fuertes, y también los hay de autores franceses que se leen en España. Yo quería traer un caso que además entronca un poco con lo que mencionaba Ana Esteban, que creo que es muy interesante, sobre cómo la literatura francesa ha roto un poco con los moldes de lo que era la ficción y la no ficción, la ficción autobiográfica, el periodismo narrativo, que es un poco lo que hace también Cercas en España. Uno de los libros con los que más éxito he tenido yo en Francia justamente el año pasado fue con Ordesa, de Manuel Vilas, que ganó el premio Fémina, que fue
un éxito de crítica y de venta antes de ganar el premio y que después el premio consolidó. Y es un libro que precisamente no encaja en ningún género porque es una novela autobiográfica claramente muy vinculada a la experiencia personal de Manuel. Manuel es un poeta muy reconocido también en España y Ordesa en particular es una novela que bebe mucho de su poesía y tiene un tratamiento literario muy cercano a la poesía. También está muy relacionado con Annie Ernaux y la manera en que Annie Ernaux novela su propia experiencia. Y eso me lleva un poco a llevar lo que yo, hacia donde yo creo que hemos tenido más éxito con nuestros autores, y es un área en la que los géneros están un poco trastocados. También ha salido antes en la conversación María Gainza con El nervio óptico, que es una autora argentina cuyo libro es un híbrido entre novela, cuento y ensayo sobre arte, o Mariana Enríquez, que utiliza el género de terror para construir ficciones que tienen un contenido político muy fuerte. Y creo que en eso el público lector y el sector editorial francés ha sido muy flexible y muy hábil a la hora de integrar eso que es una de las grandes riquezas, yo creo, de la literatura en lengua española y sobre todo la que viene de Latinoamérica. Gustavo también ha mencionado varias autoras argentinas, aparte de Enríquez y Gainza, que yo represento, pero como Schweblin, está Dolores Reyes también, Selva Almada, que tienen una visión diferente de lo que era la tradición narrativa argentina, bueno, la más, digamos, la del siglo XX, y donde hay unas voces realmente muy interesantes. Después quería añadir también que también por elogiar el público... ¿Perdón? También quería elogiar de nuevo al público lector francés, porque hay otros autores que represento como Rodrigo Fresán, que también es donde mejor se lo comprende en el extranjero. O sea que realmente es un público lector de calidad y que aprecia muy bien la literatura fuera de lo más común. Merci beaucoup, María. Pardonne-moi de t'avoir coupé. Tu sais, les Français coupent. Gracias, María. Perdona que los franceses tendemos a cortar la palabra. María, ¿quieres añadir algo sobre lo que ha dicho María? María ha dicho algo que yo quería decir de inmediato. Me lo ha pisado. Lo refrendo 100%. Si hay algo que nuestros autores españoles y latinoamericanos envidian de Francia, es el establishment literario. La crítica francesa, la recepción de los grandes autores, de la literatura con mayúscula. Esto es algo que es muy, muy particular de Francia, pienso yo. Creo que tienen, aparte de que las estructuras estatales, las estructuras públicas dan una gran importancia a la cultura, esto en general en Francia, esta es la percepción que se tiene, por lo menos en España. Concretamente, la crítica literaria francesa es algo que se aprecia muchísimo, que nosotros como agentes apreciamos muchísimo y que los autores aprecian realmente muchísimo también. Nuestros autores, cuando van a Francia, por ejemplo, los encuentros que tienen en librerías, con mesas redondas con otros autores, es algo de lo que quedan muy satisfechos. Nosotros tenemos una gran casuística de grandes obras y de experiencias editoriales en Francia, algunas estupendas, maravillosas, como por ejemplo la de Jaume Cabré con Actes Sud,
que tuvo un éxito espectacular, donde también fue muy, muy, muy comprendido. En uno de los países en lo que fue mejor comprendida una novela importante como es Yo confeso fue en Francia, fue allí. Cercas, del que también he hablado y que también representamos, es un gran autor para Francia. O sea, ha tenido múltiples premios, ha sido premiado, ha sido muy bien acogido, se han publicado artículos suyos en Francia, él es una voz escuchada allí. Y no solo. Samantha Schweblin, por ejemplo, que mi amigo Gustavo publica en Francia, pues también ha tenido una acogida que realmente no es la misma en otros países. Es algo que tenemos que valoramos muchísimo. Otro punto del que quería hablar, porque se trataba también de saber, de conocer tendencias. Estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho varios de mis compañeros sobre el feminismo, sobre las obras de mujeres y sobre las temáticas femeninas. Entre ellas podría ser la maternidad también. Es una cosa que va poco a poco se va imponiendo. Esto no es particularmente en Francia donde pasa, pero creo que es mundial, creo que es planetario, pero en Francia tengo que decir que no solamente es ahora cuando hay un desembarco de mujeres escritoras, sino que ya lo ha habido antes. Antes he citado a Rosa Montero. Rosa Montero es una autora muy bien comprendida en Francia y muy bien aceptada y que tiene una audiencia muy notable. Otra cosa que quería decir, Ana María Matute. Ana María Matute hace años fue recuperada en Francia por Phébus, por Edición Phébus. Era una mujer que en aquel momento no tenía novedad, no tenía una obra de novedad, pero un editor, la comprendió en toda su importancia y la impuso. Y también fue muy bien, con una crítica estupenda. Es algo que ya viene de lejos y ahora evidentemente se está generalizando, como decíamos todos, prácticamente todos. Tengo alguna cosa más que decir, pero quizá tendré otra oportunidad, ¿no? On pourrait passer tout le temps ensemble et même dîner. Yo creo que sí, que hay tema. Sí, podemos estar aquí muchas horas, efectivamente hay muchos temas que abordar. Muchas gracias, Gloria. Le paso la palabra a Paulo Cosín para hablar un poco de las especificidades de las ciencias humanas y de los ensayos españoles. ¿Cuál es su mirada sobre las bazas? Para ser breve, sí. En primer lugar, mi mensaje a las editoriales francesas es que la herencia de los clásicos yo creo que se ha recibido. Por tanto, la imagen de las publicaciones, estoy hablando de ensayo, de ciencias sociales, y creo que Ana Galdeano, siglo XXI, apoyará esto, se ha recibido por parte de los editores independientes españoles. Es decir, seguimos revisando y conociendo lo que se publica en Francia. Tanto es así, ¿por qué? Porque digamos que todavía estamos impregnados de aquellos autores, por ejemplo, de sociólogos, que vivieron en mayo del 68 y estuvieron en París. Tanto es así que hace poco he publicado un libro sobre París, por la demanda que hay por conocer lo que París ha afectado a los autores, en el caso de Morata, ¿no? Y hay una anécdota divertida que me atrevo a contar ahora. En casa de Foucault, uno de los autores de Morata, pues apagando un cigarro en lo que se suponía que era un cenicero y era un reconocimiento hecho a Foucault, y Foucault dice, oye, ¿pero dónde estás apagando el cigarro? ¿No? Entonces, todo este tema lo cuento como ejemplo para que se vea que esto está impregnado y nosotros hemos recibido esa herencia, de tal manera que seguimos publicando autores franceses y lo vamos a seguir haciendo. Sin embargo, tenemos una gran dificultad. He publicado no hace mucho un libro de Stéphane Orel, que fue un premio de comunicación por Le Monde, que habla sobre los lobbies y la lobitomía. Fue muy complicado tener un hueco en los medios para dar a conocer ese libro. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación en España están bastante ahora ocupados con otro tipo de temas. Entonces, esa es una de las dificultades que tenemos los editores.
Otro de los problemas es que para hacer traducciones necesitamos un pulso financiero. La COVID lo que ha hecho ha sido destrozar esta situación financiera, sobre todo en editoriales pequeñas que vendemos mucho en Latinoamérica. De repente estamos hablando de recuperaciones del mercado en España, de las librerías. Ha hablado Ana de cómo se ha resurgido en Argentina, pero Latinoamérica es mucho más grande. Lo primero que sucedió cuando empezó la pandemia ha sido un corte de las ventas y de los pagos, por ejemplo, desde México, ¿no? Toda esta situación ha afectado a las editoriales que digamos que teníamos menos pulso financiero y eso ha dificultado... Sí, perdona, Paulo. Efectivamente, aquí ya más bien hablas del primer tema, que desde luego es importante. Sí, tal vez puedes insistir más en la creación editorial y de ciencias humanas en los ensayos. E imagino además que tendrás mucho que decirnos. Sí, pero iba rápido, era para darme pie a lo siguiente. Entonces, la situación de necesidad financiera, ¿por qué en España se traduce? ¿Por qué tenemos interés y por qué lo seguiremos haciendo? Pues porque tenemos la posibilidad de llegar al público en castellano. Es decir, no estamos pensando nada más en las ventas del público en España, sino las posibilidades de que aquello que traducimos del francés va a llegar a todo el mundo de habla hispana. Y eso es lo que hace posible que lo podamos hacer. Y por eso nos hemos centrado mucho más en lo que es traer del francés hacia el español, y eso, como se ha comentado antes, ha enriquecido mucho las publicaciones en castellano. Entonces, sí quiero hacer énfasis en, primero, salud de las publicaciones francesas, interés de los españoles en publicar, y luego la necesidad de un apoyo financiero para poderlo dar a conocer, y que si lo hacemos es esto. Entonces, ¿qué se está perdiendo el mercado francés? Pues quizás lo contrario. Nosotros nos hemos enfocado más en traducir del francés hacia el español para darle difusión, pero no se está mirando la riqueza cultural y de publicaciones que hay en el mercado español. Y yo creo que también es importante la dificultad que tiene de visibilidad las editoriales independientes pequeñas, ¿vale? Es decir, que ahora el espacio de las librerías se ha venido muy reducido, de tal manera que las 200 y pico editoriales que formamos la Comisión de Pequeños Editores de Madrid apenas podemos tener salida en las librerías. Hace poco yo sacaba una novedad y ya me decía el distribuidor que no contara con la posibilidad de colocarlo en librerías, ¿vale? Entonces, lo pongo de manifiesto para que aquellas personas que estén buscando publicaciones interesantes vayan más allá de las editoriales más de referencia. Nada más. Muchas gracias, Paulo, y perdona por haberte interrumpido. Efectivamente, hemos entendido el sentido de tu mensaje. Voy a terminar este bloque dándole la palabra a María Blachou, de las ediciones del Seuil, para que hable un poquito de esta creación en los últimos tiempos de literatura en ciencias humanas y sociales en cuanto a edición francesa y su especificidad, si existe. Hay muchos temas, hay preocupaciones que se repiten a nivel internacional, muchas voces femeninas, y efectivamente no es una tendencia, es un movimiento de fondo, y luego temas mucho más ligados a la coyuntura, en concreto a la crisis sanitaria. María. Sí. Voy a empezar por la ficción, por la literatura, diciendo que efectivamente los autores que están muy consolidados son autores que ya llevan un recorrido largo en Gallimard o en Seuil. Georges Perec, por ejemplo, Camus, Beauvoir, Yourcenar, y los autores también con premios, hemos hablado mucho de ellos. Le Clésio, Mamancourt, Jean-Claude Gambert. Es decir, me pasó esto porque es algo que todo el mundo sabe, pero efectivamente hay autores como Chloé Delhomme, por mencionarla a ella, con una reputación cada vez más importante. Citaré también la obra novelesca de Rachid Benzine, el islamólogo, muy conocido en España y en Argentina. Paso rápidamente sobre la no ficción porque se ha dicho y redicho la historia, la filosofía y el psicoanálisis, por así
barrerlo, resumirlo rápidamente. Sencillamente voy a dar algunos nombres: Pastoureau, Ariès, Jacques Le Goff, Pierre Vallon, Thomas Piketty, al que tengo detrás, que es un caso excepcional. Las obras ambiciosas de historia también, que no dan miedo a los editores, también hay que decirlo. Y los filósofos, efectivamente. Nicolás ha hablado de Derrida, de Foucault, no voy a hablar de ello otra vez. Sería interesante decir que hay nuevas formas literarias que se dibujan cada vez más en Francia y que llaman la atención de nuestros colegas españoles y argentinos. Hablo en concreto, estoy pensando en los relatos literarios sobre sucesos, en la obra Voilà Laetitia, por ejemplo, o sobre relatos experimentales como La mort d'un voyageur, uno de los libros más importantes desde 2020, incluso en la literatura Un crime sans importance, el autobiográfico sobre un suceso. Creo que ahí hay una cierta libertad, una valentía de ir más allá de los límites que cada vez se aprecia más. También hay un importante interés por la no ficción, la narrativa de no ficción, a veces con temática ecológica, por ejemplo. Judith de Gallimard me habló de un libro, Croire aux Fauves, publicado en Errata Nature. Creo que salir de una cierta zona de confort literario y del marco de esta forma predominante que es la novela es algo en lo que estamos todos de acuerdo. Bien, esto es lo que yo... Todo ha sido dicho. Todo ha sido dicho. Efectivamente, sí, es el inconveniente de llegar al final, ser el último panelista. Bien, pues muy rápidamente, porque tenemos que apiadarnos del traductor. Me gustaría daros la palabra 2 minutos cada uno, pero no más, de hecho, incluso menos, para hablar de la forma en la que veis cómo retomar los intercambios internacionales. El BIEF hizo una encuesta hace algunos días entre sus miembros, una buena parte de los editores franceses que traducen o cuyos títulos se traducen en el extranjero. Los 2/3 han vivido una gran bajada de cesión de derechos internacionales por factores que conocemos, con retrasos de publicaciones, cierres en algunos mercados, etcétera. Y bueno, y también ferias que no han podido celebrarse, y lo habéis mencionado, la dificultad para conservar los vínculos y convencer a esos interlocutores. Y muchas veces la herramienta digital no es suficiente o no lo arregla todo. Así que muy brevemente, unos y otros, ¿cómo podemos seguir intercambiando a pesar de la crisis, que esperamos que se resuelva próximamente? Habéis puesto en marcha soluciones originales. Veo que nadie ha dejado de trabajar, pero ¿cómo podemos hacerlo mejor? Y en concreto entre nuestros 3 países. Voy a tomaros por orden de aparición en mi pantalla, lo que no tiene por qué coincidir con el vuestro. Le voy a pasar la palabra a Gloria Gutiérrez, que va a activar su micro. Perdón, Pablo. Una cosilla que no tiene exactamente que ver con lo que acabas de decir. Quiero resaltar una cosa que antes no ha venido a cuento. El mercado francés, el mercado de los editores franceses, tiene una particularidad en nuestra experiencia que es bastante interesante, y es que hacen muchísimas renovaciones. Esto quiere decir que es un mercado que sabe tratar el fondo.
que sabe tratar los libros de fondo, los libros, los grandes clásicos o los que no lo son tanto. Esto yo creo que es algo que valdría la pena decir porque no es lo que pasa en todas partes, ni mucho menos. Ahora, respondiendo a tu pregunta sobre qué se puede hacer, yo creo que es importante que sigamos muy conectados en este momento y para el futuro también. En este momento en que llevamos prácticamente un año sin ferias del libro, aunque se han hecho grandes esfuerzos y ha sido medianamente efectivos, las ferias, el tête-à-tête, como se dice en francés, o sea, el hecho de hablar con una persona, con alguien a quien tú estás vendiendo un libro, es completamente diferente hacerlo en persona que hacerlo a través de cualquier medio telemático. Esto es algo que sería deseable. ¿Qué se puede hacer para mantener las diferentes literaturas juntas? Yo creo que tener un espíritu abierto. Yo creo que el mundo en general está tribalizado en este momento. Ya no hablo de literatura, hablo en general. Y eso es algo que los que estamos metidos en este mundo, que es muy pequeño en el fondo, pero es muy, muy variado y muy rico, tendríamos que tener siempre presente. Mirar a todos lados, no solamente mirar a lo que pasa en un punto del planeta, sino mirar a todos lados, ver qué identificaciones podemos encontrar entre autores de Argentina, autores franceses y autores españoles, ya que estamos hablando de esto. Pienso que el hecho de que ahora era un mundo globalizado por un lado, en este momento esto está en entredicho por la pandemia. Tenemos que intentar que no sea así. Tenemos que intentar que la comunidad intelectual, la comunidad literaria, sienta más lo que la une que lo que la separa. Esto es muy vago y es muy filosófico, evidentemente, pero es lo que pienso que por ahí podríamos tirar. Muchas gracias, Gloria. Como mini conclusión, antes de que tomemos algunas preguntas, os animo a que las planteéis por preguntas y respuestas. Le paso la palabra a Ana Galdeano. Bueno, un poco me sumo a las palabras de Gloria. Me parece que cómo se sigue, y más en contextos difíciles, se sigue como manteniendo abiertas todas las posibilidades de diálogo, ¿no? Y donde se pueda como plantear la situación con franqueza, aun cuando haya tensiones en el medio, es decir, somos todos parte de un mismo ecosistema, editores franceses, argentinos, españoles, agencias. Lo que nosotros, para nosotros es importante, un poco me quedó algo que señalabas, creo que Gloria, esto de que el mercado francés sabe tratar el fondo. Para nosotros la cuestión de tener el canal abierto para conversar de condiciones de renovación de contratos es importante porque nos interesa sostener libros una vez que vencen los contratos. Por todo el trabajo que está hecho y por todo el trabajo que queda por hacer, porque una vez que un libro se vence el contrato, organizamos relanzamientos, es decir, hubo mucha energía ahí y mucha energía que queremos seguir poniendo en el libro. Y luego sí mantener también como la conversación para abrir líneas, por ejemplo, acá en América Latina todavía no está instalado el tema ambiental, el tema ecológico, y cuando yo miro los catálogos de las editoriales francesas es un tema que tiene líneas prolíficas en todas las editoriales. Me parece que ahí nosotros tenemos esa tarea pendiente, algo que dijo María respecto de que hay toda una línea ahora de narrativa de no ficción, de temática ecológica, me llamó la atención. Hay ahí como un espacio de construcción a futuro que nosotros tenemos que darnos y que no podemos como postergar.
encuentros como este son fundamentales, y destaco también de parte del Servicio Cultural de la Embajada de Francia el apoyo sostenido al mundo del libro y al mundo de la edición, sobre todo cuando se trata de instalar autores, de publicar autores que por primera vez aterrizan en el mercado de habla hispana. Así que eso, seguir conversando. Muchas gracias. Ana, bueno, como has mencionado a María, le daremos la palabra a María como conclusión. María, ¿cómo ves las cosas? Las herramientas para mantener estos vínculos, amplificar estos contactos a pesar de todas las dificultades. María Blachou, sí. Yo creo que la clave para el oficio, nuestro oficio, es tal vez volver a ser lectores. Y es a veces seguir obligándonos a sorprendernos porque los catálogos de derechos, en fin, todo lo que conocemos, estamos encantados de tenerlos, pero a veces queremos presentar las obras de otra forma y tenemos ganas de poner el foco en los autores y en los textos y un poco menos en los libros como producto físico. Porque no hay que olvidar que nos ocupamos de derechos de autor y el libro es la segunda etapa de todo ello. Así que justamente para poder presentar en periodo de confinamiento nuestra rentrée literaria en ciencias humanas, hemos hecho carteles, hemos intentado ser un poco atemporales y están los títulos de los libros y las ideas de nuestros autores y esto era así para la ficción. Hay que poner un poquito más de generosidad también. Olvidar ese lado muy repetitivo de lo que hacíamos. Claro, eso estaría bien cuestionarse. Sí, he presentado en pantalla una de las iniciativas de Le Seuil. Muchas gracias, María. Ana Esteban, ¿quieres, como conclusión, decirnos cuáles son tus claves para seguir trabajando mejor juntos? Con el micro. Con el micro, Ana. Sí. Solo dos ideas. Cuando en el confinamiento yo vi que de pronto todo el mundo se empezaba a pagar para hacerse de plataformas audiovisuales, yo me horroricé, pensé, esto es el fin, ¿vale? Y cuando salimos del confinamiento, me refiero a Netflix, etcétera. Cuando salimos del confinamiento empecé a recibir noticias de que tal película o tal productora había comprado los derechos de tal novela. De pronto pensé, bueno, mientras duren las plataformas, creo que nos necesitan. Esto es lo único que puedo decir. O sea, vamos a seguir un tiempo. Nos necesitan de momento. Y al margen de esto, que es evidentemente una anécdota, pero sí que es verdad que ha aumentado la petición, ¿no? Y por lo tanto a nosotros nos ayuda cuando hay cuando hay una película o algo en plataforma en relación a una novela. Y por último, simplemente decir que realmente la labor de instituciones como el Instituto Francés es crucial para poder dar a conocer a todos los autores franceses en España. Y ya está. Muchas gracias, Ana. Gustavo, ¿tu impresión sobre todo ello? Bueno, pues prolongo lo que dicen Gloria y Ana. Primero, puesto que ya llegamos al fin, primero quiero dar las gracias al BIEF por este tipo de encuentros.
Creo que habéis visto que el diálogo es rico y hasta qué punto el clima es agradable, el ambiente es agradable y que casi habría que institucionalizar esto como una especie de ágora virtual en la que todos podemos debatir de nuestros problemas. Lo necesitamos actualmente y creo que lo necesitaremos más en el futuro, porque el final del confinamiento y de la COVID no va a poner fin a ciertas derivas señaladas por Gloria de tribalización, por retomar su neologismo, ni de vuelta de cada uno a su propia lengua, a su propio país, a su propia cultura, a su propia vacuna. Hemos visto desplegarse todo esto en los últimos meses y no volveremos a la tendencia a decir que traducir cuesta dinero y que hay que hacer menos traducciones porque es caro. Creo que es muy importante que instituciones como el BIEF y nosotros, que somos un poco los actores de este espacio internacional cosmopolita, estemos aquí en el encuentro post-COVID para darle más impulso a estos intercambios y a este diálogo y demostrar que es este tipo de foro, de ágora, el que estamos creando, el que da un sentido a nuestra preocupación planetaria, porque también con estos intercambios construimos un mundo, Nicolás. Esto hace parte de nuestra forma de construir un mundo y es lo que nos ha faltado durante todo el periodo de pandemia. Teníamos la impresión de que el mundo como horizonte común había desaparecido y que cada cual había vuelto a su pequeño barrio, a su casa. No queremos eso, no queremos eso. Realmente hay que dejar las puertas abiertas a este futuro que tiene que ser todavía más cosmopolita que durante la COVID. Muchas gracias, Gustavo. Y gracias también al Instituto Francés de Madrid, que ha co-construido este programa. Muchísimas gracias. Paulo Cosín, mucho se ha dicho ya por los intervinientes anteriores, pero si tuvieses que quedarte con una o dos ideas de cosas por desarrollar para redinamizar todo esto. Mira, yo creo que esto es una profesión muy vocacional. Y eso nos rompe las fronteras, es decir, nos sentimos muy unidos por esta vocación. Y esta vocación es lo que nos ha hecho que ante estas dificultades pongamos muchísimo más esfuerzo para superarlo. Entonces, pero no basta solo este esfuerzo, sino que instituciones como el Instituto Francés, que está haciendo, y como la Acción Cultural, Ainhoa y Magali, que han hecho esto posible, estos apoyos vienen muy bien. Y sí quería decir, he publicado un libro no hace mucho que se llama Inteligencia colectiva para un mundo en riesgo y muy tecnologizado. Y ahí lo que dice James Paul Yick, un catedrático de Arizona, es que cuando fue el conflicto de los Balcanes, la gente, después del conflicto, fue entrevistada y les preguntaron cómo se sentían. Y dijeron, nos sentimos peor que cuando estábamos en pleno conflicto, porque cuando estábamos en el conflicto nos apoyábamos y colaborábamos unos con otros. Y ahora que ha pasado el conflicto hay mucho individualismo. Mi conclusión aquí es que cuando todo esto pase, que es coyuntural, sigamos igual de unidos que estamos ahora. Sí, Paulo, nos quedamos con este mensaje. Muchas gracias por muchas gracias evidentemente a Ainhoa también y a Magali, que son fundamentales. María, te dejamos a ti la conclusión antes de que tomemos algunas preguntas, si tenemos tiempo. Perdón, no estaba. Bueno, de nuevo ya se ha dicho un poco, todo. Yo creo que a modo de conclusión, los tres puntos que creo que son importantes es mantener los vínculos y los contactos. Si las ferias no son posibles, con viajes, y si los viajes no son posibles, con reuniones e intercambios que permitan
ya sea en foros de discusión como este, como en reuniones más tête-à-tête, como mencionaba Gloria, pero creo que la discusión y el diálogo entre agentes y editores internacionales es importantísimo. Creo que también es importante reforzar las ayudas a la traducción, porque ya ha salido también antes en la conversación que los que han sufrido más la pandemia son las voces jóvenes o los autores noveles que se publican por primera vez en traducción. Y si en general ya es un riesgo publicar un debut de una autora de 25 años, si además hay que sumar el coste de la traducción, el riesgo se duplica o se triplica, con lo cual para mantener esa diversidad y esa riqueza a veces es necesario apoyar al principio, ¿no? Y después también quería retomar un poco lo que comentaba Gustavo y Ana también en otro momento. Creo que otra manera de apoyar esa riqueza es que las voces locales que tienen unos lectores ya establecidos apoyen los autores extranjeros. El caso que mencionaba Gustavo de Rulfo, pero también con autores vivos que pueden mantener un diálogo muy rico y que pueden hacer de embajadores de autores extranjeros en sus países de origen. Muchas gracias, María. Muchas gracias a todos los panelistas. Vamos a ver si tenemos algunas preguntas. En preguntas y respuestas, Claire. ¿Hay preguntas que nos quieras lanzar? No hay ninguna. Creo que hemos sido muy claros y muy completos en todos los ámbitos. Sencillamente vamos a dejar algunos segundos para permitir que el intérprete beba un poco de agua. Y no dudéis en hacer alguna pregunta. Muchas gracias por vuestra exposición tan completa. Con vuestras presentaciones ha sido extremadamente rico. Y vemos esta necesidad de seguir viéndonos e intercambiando, incluso en formatos extraños, muy extraños. Y de todas formas, imagino que algunas de estas herramientas han venido para quedarse, aunque logremos encontrarnos lo antes posible en ferias internacionales. Esperamos en primavera. Habéis visto que muchos eventos han sido reprogramados para abril, con una fuerte concentración en mayo, junio, julio, lo que nos va a obligar a multiplicarnos por 4, a clonarnos y a tomar aviones. Es la esperanza que tenemos, pero también tendremos encuentros de este tipo con Acción Cultural Española o el Instituto Francés. Como no hay preguntas, creo que vamos a concluir dando las gracias a los madrileños y a los franceses, a los españoles y a los franceses que se han quedado un poquito más tarde en la oficina, y vamos a dejar a los argentinos que coman, que retomen su actividad diaria. Muchísimas gracias de corazón. Espero que hasta pronto, físicamente o así, en el stand del BIEF, en cuanto podamos, os daremos un café, que en general es bueno, y sois todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Os deseo una fantástica jornada o fin de jornada y hasta muy pronto. Muchas gracias.